Y de ahí, amigos, Refugio de Exactas, su lugar en la Internet para aprender física y matemática universitaria. Vamos a hablar hoy sobre electromagnetismo y el asunto que vamos a tratar específicamente será sobre el campo eléctrico debido a cuerpos extendidos con carga eléctrica. Bueno, dentro de este asunto tenemos tres tipos de distribuciones de carga eléctrica. El primero que estaremos hablando hoy será sobre la distribución lineal de carga eléctrica. Después, posteriormente, abordaremos la cuestión de la distribución a través de una superficie y después, finalmente, a través de una distribución volumétrica de cargas. Muy bien, distribución lineal de carga eléctrica. Aquí en esta figura tenemos un material no conductor, debo enfatizar en este punto, un material no conductor sobre la cual fue distribuida una carga eléctrica a través de una cierta densidad lineal. Esta densidad lineal lambda en general puede ser una función de las coordenadas de todos los puntos a lo largo de la geometría de ese material no conductor. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que decir también es de que este material no conductor se encuentra en el vacío. ¿Ok? Muy bien. Bueno, como estaba diciendo, aquí tenemos la geometría del material no conductor y para poder encontrar el campo eléctrico que las cargas o la distribución de cargas distribuidas a lo largo de la geometría de este material no conductor en un punto P, cuyas coordenadas son X, y Z, debe ser producido, vamos a trabajar de la siguiente manera. Debo escoger un elemento de longitud diferencial de S, y en la cual también debemos tener una cierta carga elemental diferencial de Q. Entonces, esta carga diferencial de Q, ella está relacionada con este elemento de longitud diferencial de S del conductor o del no conductor a través de esta relación densidad veces diferencial de longitud. Ahora, este elemento de carga que se encuentra aquí en este pedacito, él va a producir un campo eléctrico también diferencial, que vamos a llamar diferencial de E, en este punto P. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, aplicamos la definición de campo eléctrico para una carga elemental. ¿Hasta por qué? Porque como esta es una cantidad pequeña de carga ocupando un espacio muy pequeño a lo largo de este elemento diferencial de longitud, entonces él se comporta como si fuese un punto. Entonces el campo eléctrico debido a esta carga elemental diferencial de Q, él va a ser igual K, la constante de vacío eléctrico, veces diferencial de Q, la carga, sobre distancia al cuadrado R cuadrado, veces el vector unitario asociado a este radio vector, R mayúscula. ¿Ok? Este vector unitario asociado al radio vector R mayúscula, utilizamos la definición de vector unitario, que será el vector R mayúscula sobre su módulo. Y entonces tenemos esta expresión. ¿Ok? Recordando que esta constante eléctrica del vacío, 1 sobre 4 pi es 0, él tiene el valor aproximado de 9 veces 10 a la 9 en el sistema internacional. Muy bien, ahora reescribo mi vector elemental de campo eléctrico que esta carga elemental está produciendo en el punto P. Tenemos aquí. Ahora, yo puedo encontrar la expresión vectorial para este radio vector. Y para eso, simplemente preciso las coordenadas de sus dos extremos. En este caso, del extremo M, el punto M, que es un punto que está sobre este conductor, o no conductor, perdón, y el otro extremo sería el punto P, cuyas coordenadas son X, y Z. Bueno, si yo digo de que las coordenadas del punto M, para diferenciarlo de estas coordenadas aquí, ellas son dadas por
X línea, Y línea y 0, asumiendo de que este no conductor se encuentre en el plano XY, entonces yo puedo decir que este radio vector en la representación de coordenadas va a ser dada por esta expresión: X menos X línea, Y menos Y línea y Z. ¿Ok? Ahora voy a sustituir aquí, calculo el módulo de este vector también aquí, que será dado por esta expresión, y elevado en este caso a la potencia 3, ¿ok? Y integro para calcular la contribución de las cargas que se encuentran en todas las porciones de longitud diferencial de S que componen toda esta geometría de este material no conductor, ¿ok? Y eso significa principio de superposición. Si el material es cerrado, entonces aquí tenemos una integral cerrada, ¿ok? Y en consecuencia tendremos esta expresión, ¿ok? Ahora, para poder calcular esta integral, precisamos establecer la expresión para la diferencial de longitud. Y ahí sí depende de la geometría específica de ese material no conductor. Entonces, lo que podemos decir adicionalmente también es de que cada una de estas integrales que se encuentran aquí, ellas corresponden a una determinada clasificación en la literatura del cálculo multivariable. Específicamente son integrales de primer tipo, ¿ok? Integrales de línea de primer tipo. Muy bien, vamos a ver cómo que se hace el cálculo a través de una aplicación específica. El problema dice lo siguiente: un hilo no conductor fue doblado en la forma de triángulo. Aquí voy, disculpen, ok, ahí, corregir. En la forma de triángulo, como en la figura 2, y es formado por las rectas y igual a menos bx sobre a más b, x igual a 0, y igual a 0, o y, En este caso es este triángulo de lados A, B y esta hipotenusa, descrita por esta ecuación de la recta, ¿ok? Si una carga Q mayor que 0, Q mayor que 0 positiva, la carga distribuida sobre este material no conductor es una carga positiva, Q mayúscula, fue distribuida homogéneamente por todo el hilo, encuentre el campo eléctrico en un punto 00D, esto es, en un punto a lo largo del eje Z y a una distancia D del origen de coordenadas. Muy bien. Aquí tenemos datos importantes. Como hemos visto aquí en la expresión, vamos a precisar de las expresiones de la diferencial de longitud sobre todas las porciones que conforman la geometría de ese material no conductor. Expresiones de la diferencial de longitud. En ese caso, debemos especificar esto desde un principio. Por ejemplo, la hipotenusa que tenemos aquí, que es descrita por la ecuación de esta recta, tiene un elemento de longitud diferencial de S dado por esta expresión, cálculo multivariable, ¿ok? Y en este caso, este Y línea es la derivada de Y. Aquí, este Y, como ya dice, es la expresión para la ecuación de la recta que tenemos aquí. Bueno, esa derivada lo calculo a partir de aquí. Calculo la derivada de Y en relación a X y me va a dar menos B sobre A, como coloqué aquí. B es el diferencial de X. Entonces, esta diferencial de longitud corresponde para esta porción de la recta inclinada, la hipotenusa. A lo largo de este lado A, un elemento de longitud diferencial de S debe ser igual a, diferencial de Y. Estoy hablando específicamente aquí, en ese lado B, específicamente, ¿ok? Ahora, a lo largo del eje, del lado A, que corresponde a la recta Y igual a 0,
un elemento de longitud será igual a diferencial de x. ¿Ok? Diferencial de x. De esa manera, específicamente, a lo largo del lado A, tenemos un elemento de longitud que será igual a diferencial de x. A lo largo del lado B, tendremos un elemento de longitud que será diferencial de y. Y aparte de eso, podemos decir que la longitud total de este material no conductor será igual a más b más la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, que es la longitud de la hipotenusa. Y por tanto, como la distribución de carga fue dada a través de un procedimiento homogéneo, entonces la densidad lineal será simplemente Q sobre longitud, y por tanto tendrá esa expresión. Muy bien. Ahora vamos al cálculo específico de cada lado, el campo eléctrico de cada lado de ese material. Vamos a comenzar con el lado de longitud A. Eso corresponde a la recta I igual a 0. Aquí tenemos ya definido un elemento de longitud diferencial de S, que como ya especifiqué, está dado por esta expresión. En este caso, a lo largo del lado de longitud A, sería esto de aquí, ¿ok? Bueno, una carga elemental que se encuentre a lo largo de esta pequeña longitud será diferencial de Q y debe producir en este punto P un campo eléctrico que también debe ser diferencial. Llamo a ese campo eléctrico diferencial de E1, como tenemos aquí. Mirando la geometría de la figura, podemos decir que este campo elemental diferencial de E1, él debe tener esta expresión: menos diferencial de E1 seno de alfa I más diferencial de E1 coseno de alfa E, donde este diferencial de E1 es el módulo de este campo, ¿ok? Y estas señales porque en este caso la geometría nos muestra de que esa componente, la componente X, está en el lado negativo. También de la geometría podemos establecer las expresiones para los cosenos y el seno, coseno y seno del ángulo alfa, como colocamos aquí, ¿ok? Ahora, podemos establecer también la expresión para el módulo de ese campo. En ese caso, será la constante de vacío eléctrico veces la carga elemental que se encuentra aquí, diferencial de Q, sobre la distancia al cuadrado. La distancia hasta este punto debe ser x cuadrado más b cuadrado, elevado al cuadrado. En este caso me va a dar esta expresión. Y aquí estoy colocando la relación entre la carga elemental y el elemento de longitud que él ocupa. En este caso, diferencial de S es diferencial de X, ¿ok? Muy bien, vamos a colocar todas estas expresiones aquí, y aquí tenemos la expresión para el campo elemental debido a esta carga que se encuentra en esta pequeña longitud del no conductor. Ahora, si yo quiero calcular el campo eléctrico debido a toda la carga que se encuentra a lo largo de toda esta longitud, yo debo de integrar toda esa expresión. Y cuando integro, en este caso estoy utilizando el programa matemática, ¿ok? Y ahí él me va a dar esta expresión como resultado. Tiene una componente X y tiene una componente C, ¿ok? Muy bien. Ahora, si queremos calcular el campo eléctrico debido a aquella porción de longitud B, en este caso del triángulo no conductor, el procedimiento es análogo, y aquí tenemos la geometría, ¿ok? Como ya estoy diciendo, siendo procedimiento análogo, podemos ver que una carga elemental que se encuentra aquí en este pequeño pedacito tendrá una componente de campo eléctrico elemental también negativa y una componente C positiva a lo largo del eje Z. La componente negativa será a lo largo del eje Y, ¿ok? Bueno, también aquí escribo el valor del coseno y del seno del ángulo beta, de acuerdo con la geometría aquí. Y cuando sustituyo todas estas expresiones en la expresión para el campo elemental, en este caso de este lado del material no conductor, encuentro esta expresión
que tiene la forma muy parecida que en el caso anterior, solo que ahora él tiene una componente I negativa y una componente C positiva también. Calculamos por superposición la integración de todo esto, ¿no? Eso sería el campo eléctrico total debido a toda esa longitud de carga, y él me va a dar como resultado esta expresión para ese lado, para el lado de longitud B. Muy bien, ahora vamos al cálculo del tercer lado, que en este caso de la hipotenusa. Aquí tenemos un elemento de longitud del no conductor, diferencial de S. También definimos aquí las coordenadas de un punto dentro de esta pequeña longitud, que en este caso no va a producir una confusión porque estoy llamando X, Y, y el punto de cálculo P tiene la coordenada 00D, donde D es una constante. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito diferente. Estoy diciendo lo siguiente. Estoy escribiendo como el módulo del campo eléctrico, que la carga que se encuentra aquí va a producir en este punto, veces el vector unitario asociado, en este caso, a ese campo eléctrico elemental, U, llamo U. Escribo aquí el módulo del campo eléctrico, que en este caso va a ser la carga contenida aquí, veces la constante sobre la distancia al cuadrado hasta el punto de cálculo P, que en este caso va a ser x cuadrado más y al cuadrado más d al cuadrado, observando de que aquí x cuadrado más d más y al cuadrado será el cuadrado de esta hipotenusa, más d al cuadrado me va a dar realmente el cuadrado de toda esta longitud, ¿ok? Y eso sería la expresión para el módulo del campo eléctrico debido a este pedacito de carga. Y aquí escribimos en términos de la densidad y de la longitud. La longitud para este trecho del no conductor es dado aquí, como ya hemos mencionado esto, líneas arriba, ¿ok? Y también note de que aquí estoy colocando la expresión para I. ¿Por qué? Porque este I me define la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos y cuya expresión es dada por esta expresión que tenemos aquí. Esta expresión es dada por I. ¿Ok? Muy bien. Y el vector unitario, para poder calcular el vector unitario, nuevamente precisamos de dos puntos, en este caso de la coordenada de P y de las coordenadas de ese punto, que en este caso será las coordenadas de P menos las coordenadas de este punto sobre el módulo de ese vector, que en este caso simplemente estoy llamando simbólicamente módulo. Aquí defino a través de esta diferencia de las coordenadas de ese vector, y por tanto, una vez teniendo las coordenadas de este vector, escribo el módulo de ese vector, ¿ok? Y ahora sí, ya tengo mi vector unitario asociado a ese campo eléctrico elemental, que será dado por esta expresión. Note de que aquí también estoy colocando ya la expresión para I, que define la ecuación de esta recta, que pasa por A y B. Muy bien, ahora calculo la contribución debido a toda la carga que se encuentra a lo largo de esta hipotenusa. Y para eso integramos toda esa expresión que tenemos aquí, como hemos hecho aquí. Ahora tenemos tres contribuciones a lo largo del eje X, del eje Y y del eje Z. A lo largo del eje X será negativo, del eje Y también negativo, y a lo largo del eje Z será positivo. Cuando integramos todo eso, el programa nos da un resultado analítico exacto, como ustedes pueden ver aquí, y por tanto aquí reescribo la expresión para el campo eléctrico debido a ese tercer lado. Finalmente, yo tengo que sumar todos los tres campos eléctricos, y a eso llamamos superposición de campos eléctricos. Los tres lados contribuyen porque en los tres lados tenemos carga eléctrica. Sumando los tres lados, las contribuciones de los tres lados, aquí tenemos la expresión para el campo eléctrico
total. Esta es la expresión para el campo eléctrico total. Bueno, yo hice una animación computacional utilizando programación matemática y desde luego yo no voy a explicar esta programación en matemática. Ese es un otro asunto aparte. Y simplemente voy a mostrar el resultado de esa programación, y eso es importante porque nos va a permitir tener una idea de cómo aumentando o disminuyendo cada uno de esos lados influencia en el valor e incluso en la dirección del campo eléctrico total. Vamos a ver. Muy bien. Para poder hacer eso, le voy a dar valores a B y a D, ¿ok? Desde luego, este D está a lo largo del eje Z, como ya hemos mencionado. Y el campo eléctrico que vamos a encontrar va a ser dado en términos de toda esta expresión analítica que tenemos aquí, o mejor dicho, simbólica. K veces lambda sobre D. Toda digamos así, todas las unidades de campo eléctrico, ellas se encuentran contenidas aquí, en esta expresión. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver aquí la animación. Aquí tenemos la geometría de nuestro triángulo no conductor, ¿sí? Aquí tenemos el punto P, donde calculamos el campo eléctrico, y este vector en verde, él define el campo eléctrico total. Aquí también ustedes podrán ver la magnitud mejor dicho, las componentes de los tres campos, las componentes del campo eléctrico a lo largo del eje X, de Y y de Z, en términos de K lambda sobre D. En otras palabras, por ejemplo, para estos valores que ya tengo definido aquí, A igual a 1, B igual a 1.8 y D igual a 2, tenemos que leer de la siguiente manera: EX es igual a menos 0.29 veces K lambda sobre D. EXY es igual a menos 0.53 veces K lambda sobre D. Y EZ es igual a 1.8 veces K lambda sobre D. Tenemos que leerlo de esa manera. ¿Beleza? Entonces vamos a... Voy a, por ejemplo, mantener fijo los lados A y B, y voy a aumentar el valor de D, de la posición de ese punto P. Y miren aquí, ustedes pueden mirar simultáneamente aquí, o si no aquí en la figura, qué es lo que sucede con este vector. Vamos a ver. Estoy aumentando, ok, estoy aumentando el valor de D. La componente C está disminuyendo. Las componentes X e Y también están disminuyendo. Eso sería el efecto de aumentar la distancia desde el punto P hasta el origen de coordenadas. Ok, miren esa situación. Ahora voy a fijar el valor de D. Ok, voy a fijar, digamos que lo voy a colocar en 1. En 1, ahí. Y voy a comenzar a variar el valor de A, manteniendo fijo el valor de B. El valor de A aquí se encuentra en 1 también. Vamos a ver qué sucede. Aumento el valor de A. El valor del campo eléctrico X comienza a aumentar. El valor del campo eléctrico Y comienza a disminuir. La componente Z prácticamente se mantiene constante. Interesante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? La componente Y disminuye, la componente X comienza a aumentar y la componente C se mantiene constante. Ahora, ¿qué es lo que sucede si mantengo fijo el valor de A?
y comienzo a aumentar el valor de B, manteniendo D también constante. En este caso, aumento B. Si aumento B, ¿qué es lo que va a suceder? El valor del campo eléctrico I aumenta. La componente X también está aumentando. La componente C prácticamente se mantiene constante. El aumento de la componente X es pequeña, más está aconteciendo. Entonces, es eso, ¿ok? La computación es importante porque nos permite ver de una manera más objetiva que si intentásemos, por ejemplo, o mirar a través de las ecuaciones, ¿no? Eso es todo. Les agradezco por estar conmigo.